Así que dijiste era Romanos 3:10. Del otro, del 3:10. Ahí está, gracias. Romanos 3:10 es la cita de no hay justo ni aún uno. O sea, no hay, y creo que ahí dice, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. O sea, dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Así es. Entonces, por nuestro propio entendimiento lo vamos a ir viendo, nadie podría ser salvo, porque nuestra mente no cabe lo que es Dios. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Nosotros nos declaramos enemigos ante Dios por nuestro pecado, por nuestras acciones. Nosotros no es lo que hacemos. Por eso dice ahí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo dice, ¿verdad? En la epístola dice que por la mente carnal, o sea, la mente que no ha sido regenerada por el Espíritu, no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Entonces, para que alguien pueda entender el Evangelio de gracia, el Evangelio que Dios está plasmando en su palabra, el Evangelio de Jesucristo, Dios tiene que venir y obrar en él. Obrar en él, extender su gracia hacia esa persona, ¿verdad? Y ayudarle a entender el Evangelio de salvación. Si no, no hay forma, ¿verdad? En delitos y pecados. Entonces nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, la diferencia, lo puse aquí, entre gracia y misericordia es que la gracia de Dios quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia quiere decir que Dios nos da, que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Sí? Recuerdo cuando veíamos la misericordia, que detenía el juicio de Dios, su misericordia, ¿verdad? Entonces Dios no ejerce su juicio por su misericordia. Bueno, Dios nos da bendiciones por su gracia, no porque lo merezcamos. ¿Sí? Entonces ahí está actuando la gracia de Dios. Misericordia, Dios detiene su juicio con su misericordia. Gracia, Dios da bendiciones por su gracia. ¿Sí? Yo ahí voy más allá del merecernos, del no merecernos. Ajá. Yo voy más allá en creer de que aunque yo me la merezca porque hice la oración o cumplo, Él es el que decide, aunque yo lleve una vida recta, todo, aún así, aunque yo me la crea, yo me la merezco. Él es quien decide realmente si me va a dar bendiciones o va a tener bendiciones, no porque me las merezca, sino por su gracia. Así es. No es algo como un atributo mío sino son de las bendiciones. Sí. En sí, todo lo bueno que podamos hacer nosotros, entre comillas, sin Dios, en realidad no es bueno. ¿Sí? Porque todo lo que sale de nuestro corazón, en realidad a veces hasta está escondido la soberbia, el egoísmo, la vanidad, muchas cosas. Por eso vemos gente no cristiana afuera, que tú dices, qué valores tiene esa gente, ¿no? Que hasta ayuda a los pobres y todo, y tú dices, bueno, esa gente, ¿por qué no sabe? Cuando tú no sabes la realidad de su corazón. Pues va a ser lo hago por mí. No lo hago, no me siento instrumento de Dios. Que no me siento instrumento de Dios, lo hago por mí, o sea, porque yo me creo muy bueno. Así es. Hay un trasfondo, ¿no? O sea, yo hago esto para que Dios me aplauda y me diga que soy buena onda, pero realmente en su corazón no está dando pena. Dios a veces dice que tenemos que dar sin que lo que dé tu mano derecha no esté para tu izquierda. ¿no? Es que, y la palabra de Dios dice, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces desde ahí se desbarata, que nosotros podamos obtener un favor de Dios, porque todo lo que hacemos, lo hacemos bajo el dominio de nuestro pecado. Entonces, al final de cuentas, la gracia de Dios es la que nos da las cosas. Aún si
siendo indignos pecadores. Después lo vamos a ver, Pablo es uno de los que dice, yo siendo un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Alguien que no merecía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, un enemigo del cristianismo que había encarcelado, azotado, matado a cristianos, perseguido a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que hasta la Biblia dice que antes de toparse con el Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Dice que respiraba el odio contra los cristianos. Imagínense qué grado era el odio que tenía Pablo hacia el pueblo, hacia la iglesia. Pero dice, pero Dios tuvo esa gracia hacia él. No se merecía Pablo que Jesucristo se le presentara, y sin embargo Jesucristo se le presentó. O sea, eso es gracia, esa bendición, ¿verdad? De que Cristo venga y transforme nuestra vida, nuestro corazón. No lo merecemos, aún el más indigno pecador, el más indigno, el violador más terrible, puede alcanzar gracia. El que estuvo crucificado con Cristo a un lado, en el último instante, tuvo gracia. Tuvo gracia. O sea, la gracia de Dios, ¿verdad? Como leemos en Hechos, no traigo la cita, pero en Hechos dice Pablo, ¿verdad? Dice Pablo, que Pablo está predicando el Evangelio y hay una mujer que vende púrpura llamada Lidia, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios abrió su corazón y su mente para que pusiera atención a lo que Pablo estaba diciendo. ¿Quién obró en la vida de Lidia para que pudiera entender el mensaje que Pablo estaba dando? Dios. Tuvo que venir. Lidia no se lo merecía, ni nadie se lo merece, pero Dios extendió la gracia sobre Lidia y le permitió entender ese mensaje. Y por eso Lidia se convierte en cristiana. Entonces, nosotros lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Fíjense, todas las veces que aparece la palabra gracia de Dios o gracia de Dios, es siempre hacia un escogido. Salvo y la única excepción, Tito 2:11. Hacia un escogido, hacia alguien que Dios escogió. ¿Sí? Salvo Tito 2:11, que es la única parte donde aparece en la escritura que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, ¿verdad? Es la única cita. 2:11. Epístola de Tito, capítulo 2, verso 11. Es la única cita así donde la gracia de Dios se menciona hacia toda la humanidad. De ahí todas las citas son hacia los escogidos. Tito está después de primera y segunda de Timoteo. Sí. Dice Tito 2:11, porque la gloria de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice la gracia, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vamos a ir viendo a qué se refiere Pablo, pero hablando Tito, a qué se refiere con que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vamos a ir viendo, pero no me quiero adelantar. Primera de Corintios capítulo 1, verso 4. Primera de Corintios capítulo 1, verso 4. Vamos a ver, hermanos, lo que les estoy diciendo y les he venido diciendo ahorita. Digo que me gusta respaldarlo con textos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjense, ¿cómo dice ahí? Por la gracia de Dios que os fue dada. Que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos ha sido dada. No la gracia de Dios la ejercimos nosotros, sino la gracia de Dios, dice Pablo a la iglesia de Corintio, les fue dada, les fue otorgada, ¿sí? Les fue extendida hacia ustedes. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Sí, verso 10.
a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se lo edifica. Fíjense, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Que me ha sido dada. El ministerio de Pablo, todo lo que hizo Pablo lo vamos a ver más adelante. Bueno, si quieren lo vemos en 1 Corintios 15:10, vayan buscándolo. Pero aquí Pablo está diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. ¿Sí? ¿Se lo tienen? ¿Que lo tengan? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se lo dice Pablo. O sea, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy salvo. Por la gracia de Dios soy apóstol a los gentiles. Por la gracia de Dios he trabajado más que todos. Pero no me vean a mí, ha sido la gracia de Dios obrando en mí. O sea, es la gracia de Dios, ese favor inmerecido, esa gracia que Dios extiende, ese amor hacia alguien en específico para que actúe para salvación. Pero viene de quién? De Dios. Siempre vamos a encontrar así, ¿verdad? Encontré muchos más textos, pero si me defiendo con los puros textos me vamos a ir muy largo, por eso decía, lo reduje bastante. El concepto gracia se halla también en el Antiguo Testamento, Génesis 6:7. Génesis 6, 7 dice. Y 8, por favor. 6, 7 y 8. Y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta invertir en las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjense ahí, Dios dice, ya me cansé de la humanidad. No voy a rehablar, estamos hablando de cuando Dios empieza a hablar del juicio del diluvio. ¿Sí? Dice, ya me cansé, voy a borrar de la faz de la tierra a la humanidad. Pero Noé halló gracia. No dice, pero Noé era justo y halló gracia delante de Dios. Dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Sí? O sea, Dios simplemente sintió un amor especial por Noé y decidió apartarlo y no destruirlo como toda la humanidad. No fue algo meritorio de Noé, no fue alguna virtud de Noé, fue algo de Dios única y exclusivamente. ¿Sí? ¿Sí? No sé si les comenté para que vean la forma que obra Dios, pero creo que sí les comenté. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, en la antigüedad, en los tiempos de Abraham, cuando una persona hace un pacto con otra persona, mataban a unos animales por la mitad y los dos se tenían que pasear entre esos animales, ¿sí? Diciendo, así nos acontezca si no respetamos este pacto. ¿Sí? Bueno, cuando Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir y te voy a multiplicar y tu descendencia va a ser grande y todo, Dios le dice a Abraham, parte unos animales. Entonces estaba haciendo ese acto simbólico y Abraham los partió, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice que Dios le hizo entrar a Abraham en un sueño y el único que se pasea sobre los animales es Dios, diciendo con esto que solo sí. Tú no vas a poder cumplir, amor. Todo depende de mí. Ya vemos a Dios en todo. Lo mismo pasa y lo vamos a ver en el concepto de salvación. La salvación depende de mí. ¿Verdad? Dice Jonás, no traigo la citación, pero dice, la salvación pertenece a Jehová. La salvación le pertenece a Él. Por eso a veces Dios les decía a su pueblo, esténse quietos y vean mi salvación. Ustedes no van a intervenir en este momento en la guerra para que vean que es de mí la victoria. Y entonces Dios destruía al ejército enemigo, ¿verdad? Que venía contra Israel. Y
a veces venían ejércitos incontables, que Israel parecía un pedacito de tierra contra millares de gente, ¿verdad? Decían incontable la multitud que venía contra Israel, y de repente vencían, ¿verdad? Entonces Dios así actúa, extiende su gracia hacia quien Él quiere. Lo vemos aquí en Génesis 1:8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Jeremías 31, verso 1 y 2, por favor. Jeremías capítulo 31, versículos 1 y 2. Uno y 2. Dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán un pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. ¿Sí? Entonces ahí vemos, ¿halló qué? Gracia. Ahí está. Oseas capítulo 14, verso 4. Oseas capítulo 14, verso 4. O sea, está después de Daniel. Es Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas. ¿Es que 14, 4. Oseas 4. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, lo sanaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré de pura gracia. Zacarías capítulo 12, verso 10. Zacarías está antes de Mateo. Es exactamente, bueno, perdón, es Mateo, Malaquías y luego Zacarías. Si vamos de adelante hacia atrás, es Mateo, Malaquías, Zacarías. Antiguo. Zacarías 12:10. Quien lo tenga, lo puedo tener. Derramaré sobre. ¿Sí? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sí. Aquí esta es una profecía, ¿verdad?, que se cumplirá posteriormente. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? De gracia. Espíritu de gracia. ¿Quién lo va a derramar? Dios. ¿Sí? Y de oración. Esta profecía todavía no se cumple, está por cumplirse más adelante. La verdad es que le va a dar al pueblo. Sí. El pueblo de Israel va a llegar un momento donde Dios, ¿verdad?, regresará a su trato con el pueblo de Israel, y esta profecía se tiene que cumplir, porque aquí muchos dicen que es la iglesia, pero la iglesia no puede ser, porque si leemos todo ese versículo, ahí mismo preguntan ellos: ¿quién te hirió? ¿Quién te hizo esas heridas? La iglesia sabe quién le hizo esas heridas. El pueblo de Israel no sabe quién le hizo esas heridas. Entonces él dirá: fui herido en casa de mis amigos. Fíjense cómo Jesús le habla al pueblo de Israel, a pesar de que ahorita, ¿verdad?, son considerados, entre comillas, y más adelante lo veremos, como enemigos de Dios. Dios los sigue considerando sus amigos. Y esta profecía está por cumplirse, pero Dios va a derramar espíritu de gracia y espíritu de oración sobre Israel para que Israel se vuelva a Dios. Si no, Israel no se volvería a Dios. ¿Ok? ¿Mande? Traspasado. Sí, va a haber un momento bien bonito cuando llegamos a lo que es la escatología, pero son otros temas que...
Por eso estoy reduciendo para tratar de ir abarcando más. Fíjense, la gracia de Dios está en el Antiguo Testamento, pero la plenitud de la gracia de Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento. ¿En quién se manifiesta la plenitud de la gracia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la plenitud de la gracia de Dios? En Jesucristo. Jesucristo es la demostración plena de la gracia de Dios. Jesucristo es la revelación total de la gracia de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, está profetizado en el Antiguo Testamento, Salmo 45:2. Salmo 45:2, que es un salmo mesiánico. 45:2. Sí, está en el antiguo. 45:2. Isa, ¿la tienes? La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Aquí está hablando de Jesucristo, el salmista, ¿verdad? Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Cada cosa que Jesús hablaba, cada cosa que Jesús decía era la gracia de Dios hablando de la humanidad. ¿Sí? Y más directamente nos lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 16 y 17. Ajá, San Juan, capítulo 1, versos 16 y 17. Capítulo 1, versos 16 y 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Del 16, del 16. Sí, por favor. San Juan 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Dónde? ¿Por qué dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo? ¿Que no había gracia en el Antiguo Testamento? ¿Que no había verdad en el Antiguo Testamento? Sí, sí había, pero el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Todo el Antiguo Testamento es una simbología de Cristo. Todo lo que los ritos y las cuestiones de la ley eran direccionadas hacia Cristo. Todos los sacrificios que había apuntaban hacia el sacrificio perfecto, que sería en Cristo Jesús. Por eso dice Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación más grande de la gracia de Dios, porque recordemos lo que dijimos que era la gracia de Dios, el favor de Dios hacia quien no lo merece, dándole una bendición, siendo indigno de ella. Y qué bendición más grande que Cristo Jesús viniera a este mundo a morir por nosotros. Era algo que no merecíamos, que Jesús dejó su trono de gloria y se hizo una criatura. Dios se hizo hombre. Dios dejó su trono de gloria, dejó, podríamos decirlo así, todas las comodidades que tenía de arriba, ¿verdad? Dice que se despojó y tomó forma de siervo. Ni siquiera nació como rey, ¿verdad? En un palacio, ¿verdad? Con súbditos sirviéndole, sino que decidió nacer pobre y nacer en un muladar, ¿verdad? Y todavía a partir de eso él sabía que sus criaturas lo iban a rechazar. Él sabía que el hombre lo iba a rechazar. Él sabía que lo iban a direccionar a la cruz. Él sabía lo que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Una experiencia que Dios no había sentido, el dolor, ¿verdad? Inocente en esa cruz por amor a nosotros. Por eso dice aquí el apóstol Juan, la gracia, o sea, la manifestación real de la gracia de Dios. Para que entendamos la magnitud de la gracia de Dios, es que nos dio a su propio Hijo. No escatimó a su propio Hijo por redimir a la humanidad.
¿verdad? Entonces, por eso dice, la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Sí? No podemos entender la gracia de Dios si no entendemos el sacrificio de Cristo. Dios se dejó matar y crucificar por sus propias criaturas para darnos la bendición de poder ser salvados. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no habría salvación para la humanidad, no habría redención, ¿verdad? Entonces esa es la manifestación de la gracia de Dios. Dios nos concede el privilegio de salvarnos, porque dice Hebreos, no socorrió a los ángeles. Dios no socorrió a los ángeles que se rebelaron. Dios no socorrió a Satanás. Dios no socorrió a ninguno. Pero la humanidad que pecó, a esa sí le extendió su gracia. Y le extendió de tal manera su gracia que podemos verlo desde que Adán peca. ¿Qué hace Dios? Los cubre inmediatamente con pieles de animales. Y como dicen ahí algunos teólogos, aunque no lo dice explícitamente, pues se puede interpretar implícitamente que hubo un sacrificio de animales para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Entonces desde ahí vemos la gracia de Dios extendiéndose a la humanidad. Un favor que no merecían. Romanos capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. 1, 5. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿De quién está hablando? ¿Ese quién a quién se refiere? A Cristo. Si leemos los versículos anteriores está hablando de Jesús. Entonces, y por Jesús recibimos la gracia. Porque Él murió por nosotros, es la extensión de la gracia de Dios. Por Él recibimos la gracia, y dice Pablo, por Él recibí el apostolado. No hubiera podido ser apóstol si Jesús, ¿verdad?, no hubiera venido muerto y concedernos esa bendición, ¿verdad? Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros, en que siendo indignos, rebeldes, contumaces, ¿verdad? Él murió por nosotros. ¿Sí? ¿Quieren que nos pasemos para allá o sin plática? Gracias. ¿Trajeron tu lechita? Pero me voy a pedir Ahorita falta. Sí, me está controlando. Es que sabes que ahí pegas en la Entonces, dice
dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Romanos 5:15, ahí mismo. Romanos capítulo 5, verso 15 y 16. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Sí? Pero dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. O sea, la bendición que nosotros pudimos obtener es gracias a Cristo. Cristo es quien nos permite recibir esa gracia de Dios, si no la pudiéramos recibir. ¿Sí? Efesios capítulo 1, verso 2 y 3. No, está después de Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 1, versos 2 y 3. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Entonces, fíjense, Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Solo a través de Cristo. ¿Sí? La gracia de Dios es Cristo Jesús. Dice, y fíjense en el verso 2 que dice, gracia y paz a vosotros. Ese saludo lo van a encontrar en todas las epístolas de Pablo, en Pedro y en Juan. Gracia, gracia y paz, gracia y paz. Porque la gracia de Dios siempre será un privilegio para el cristiano, un saludo. ¿Por qué? Porque por gracia hemos recibido todo. Por gracia, y lo vamos viendo, no solo por gracia hemos sido salvos, por gracia crecemos espiritualmente, por gracia tenemos un ministerio, por gracia tenemos un don, por gracia tenemos un talento, por gracia comemos, o sea, servimos, nos movemos, o sea, todo es gracias a la gracia de Dios. Si podemos entender la escritura es por la gracia de Dios. Recordemos esos discípulos que iban en el camino a Maús, ¿verdad? Diciendo, y el Señor, y no iban hablando y el Señor se les empareja, ¿verdad? Y no reconocen quién era, no lo reconocieron. Entonces iba platicando con ellos y dice que les abrió las escrituras, abrió la mente de ellos para que pudieran entender lo que decía. Los discípulos que habían estado 3 años con Jesús día y noche, y les tuvo que abrir el entendimiento para que pudieran entender. Entonces, hermanos, no es el tiempo que pasemos en la iglesia, que no debemos de minimizarlo, aclaro. No es el tiempo que pasemos en oración, que debemos de orar. No es el tiempo que pasemos estudiando horas la Biblia, que debemos de hacerlo. Es la gracia de Dios actuando en nosotros. Poder entender todo esto. ¿Sí? Si no, podrías pasarte todas las 24 horas del día leyendo la Biblia y no la entenderías. Si la gracia de Dios no actúa en nosotros, no la entenderíamos. Es solo por... Dice que a unos les dejó el entendimiento cegado, para que no resplandezca sobre ellos la luz del evangelio. Así es. Está hablando, creo, ahí del pueblo judío, exactamente. ¿Verdad? Que les cegó el entendimiento para que no entendiera. Entonces, por la gracia de Dios es lo único que nos puede ayudar a entender la palabra de Dios, a vivir la vida cristiana en victoria, a caminar con Cristo, a tener una vida de oración, a tener una vida de devoción, a tener una vida de estudio de la palabra. Es la gracia de Dios.
Cuando entendemos esto, entonces no puede haber una jactancia, la jactancia queda aplastada por la gracia de Dios. Yo no puedo decir que sé lo que sé de la Biblia porque, no, hermanos, que yo estudio más que ustedes. Yo así no puedo minimizar ni al hermano que está iniciando en el Evangelio. El apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando de la epístola de los Romanos al inicio, dice: voy a ustedes para que seamos mutuamente edificados. ¿Qué estaba diciendo ahí el apóstol Pablo? ¿Cómo que el apóstol Pablo iba a recibir edificación de los hermanos de Roma? Si el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, que se sabía las escrituras, ¿verdad? Que hombre, tenía una unción de Dios tremenda, tenía un denuedo de la palabra, una revelación de la palabra, y sin embargo, veamos la humildad que dice el apóstol Pablo: voy también para recibir de ustedes. Yo voy a llevarles lo que yo sé, pero también yo voy con el hambre de aprender de ustedes. Entonces, cuando yo entiendo esto de la gracia de Dios, que es lo que Pablo entendía, ¿verdad?, yo entiendo que puedo aprender de cualquiera y no puedo jactarme, ni decir, ni porque tuviera títulos postdoctorado en teología ultra mega comprometida con la escritura, ¿va?, así pueda jactarme de decir: es que yo no puedo aprender de ustedes, yo ya lo sé todo. No podemos, porque la gracia de Dios es la que nos hace ver que no es mi entendimiento, no es mi fuerza, no es mi voluntad, es su gracia. Como lo vimos cuando vimos la misericordia, ¿se acuerdan que dice: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia? Les voy a poner un ejemplo. Dios tuvo misericordia de Pablo. Dios tuvo la gracia hacia Pablo, se la extendió y lo salvó. Pero ¿y Gamaliel? ¿Saben quién era Gamaliel? El maestro de Pablo, cuando estaba Pablo en el judaísmo, el que le enseñó a Pablo. Dice que Pablo estudió los pies de Gamaliel, y Gamaliel era considerado el erudito de las escrituras. Y sin embargo, hasta la fecha no he encontrado un registro donde diga que Gamaliel se convirtió en evangélico. Y conocía las escrituras del Antiguo Testamento en derecho y en revés. Se sabía historia, se sabía todo. Gamaliel era un hombre ultra mega estudiado en las escrituras. Y sin embargo, no pudo entender que Cristo era la salvación. Entonces no es el conocimiento que lo debemos de hacer. Se los aclaro, no es: bueno, si es la gracia de Dios, pues no estudio la Biblia, ¿verdad? Tampoco es así. Pero no es eso, no me puedo jactar de eso. Es la gracia de Dios que viene en mi vida y me hace ver lo que es la escritura. Amén. El llamado, le puse aquí, el llamado ministerio, ¿sí?, es por la gracia de Dios. ¿Sí? El llamado al ministerio no es por capacidad. El llamado al ministerio no es por dinamismo. El llamado al ministerio no es por carismatismo. ¿Sí? Que el hermano es muy carismático, que el hermano es muy dinámico, que el hermano es muy... No, Dios no se fija en eso. Su llamado al ministerio es por su gracia. Y Él decide a quién llama y a quién no llama. ¿Sí? Eso es Lucas capítulo 1. Vamos a ver el caso de una mujer. Lucas capítulo 1, verso 30 y 31. Lucas en el Antiguo, ¿eh? No, Nuevo Testamento. Está en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. Sí. Lucas. Lucas 1, 30 y 31. Lucas. 30 y 31. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué virtud había en María para que fuera el vaso escogido por Dios para que trajera a Cristo al mundo? Porque Cristo tenía que venir por una mujer. O sea, Cristo no iba a nacer bajo generación espontánea, porque entonces, mírate,
Los científicos estarían diciendo, ya ves, Dios nos apoyó, hay generación espontánea, sino tenía que nacer de una mujer para identificarse totalmente con nosotros. Y Dios decide que sea María. Y por eso el ángel Gabriel le dice, no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Fuiste la escogida. Así es, fuiste la escogida. De tantas mujeres que había en ese tiempo, tú fuiste la escogida. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos saber que ahí Dios extiende su gracia hacia quien Él quiere. Ahorita no lo puse en la cita, pero se me vino ahorita a la mente, ¿verdad? Cuando la viuda de Sarepta, que dijo Jesús que en aquel tiempo había muchas viudas, ¿verdad? Pero ¿a quién fue el profeta Elías? A esa viuda, a la viuda de Sarepta. ¿Había viudas en el pueblo de Israel? Sí, pero no fue a una viuda de Israel, fue a una viuda gentil que Dios la envió. Y el hambre estaba en toda la tierra, había viudas con hambre, había viudas con necesidad, y Dios nada más envió al profeta por esa viuda. Entonces nosotros podemos ver ahí la gracia de Dios extendiéndolo hacia quien Él decide y quiere. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Estamos hablando que por la gracia Pablo recibió el ministerio, no porque se lo mereciera. Si nosotros leemos, ¿verdad?, en Tito y en otras epístolas, Pablo dice, indigno de ser llamado apóstol. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia. Si alguien no merecía ser un pilar de la iglesia, ese era yo, un asesino de cristianos, un verdugo, alguien que los encerraba en los calabozos, alguien que los azotaba, ese era yo, y que les tenía un odio con ganas de exterminarlos, y sin embargo Dios me llama al ministerio y dice, Pablo, instrumento me eres para llevar el evangelio a los gentiles. Lo que Pablo, total, ¿quién iba a pensar que alguien así iba a cambiar tanto, iba a amar tanto, iba a esparcir el evangelio? El que odiaba el evangelio iba a esparcir el evangelio. Cuando Pablo se convierte en las iglesias cristianas, ¿qué oían? Que el que antes los perseguía ahora predicaba la misma fe, y estaban sorprendidos de ese detalle. Y me imagino que causó sorpresa cuando Pablo estaba en la iglesia, ¿verdad?, creo que era Antioquía, donde Pablo, corríjame si estoy mal, Antioquía o Berea, donde Pablo estaba reuniéndose, ¿verdad?, y dice que el Espíritu Santo le habla a la iglesia y les dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. La iglesia, algunos hermanos han dicho, Pablo, nuestro seguidor, ¿cómo es posible que Dios se haya fijado en Pablo, verdad? Repetimos, no es por méritos, no es por cuestiones intelectuales, sino es por la gracia de Dios. Él llama a quien Él quiere llamar. Posteaba hoy en el Facebook precisamente un mensaje del pastor Córdoba que decía, lo voy a resumir porque no recuerdo las palabras exactas, pero decía, el ministerio no es heredable ni familiar. Yo como, por ejemplo, si Dios pone un pastor en algún lugar, no quiere decir que sus hijos van a ocupar el pastor cuando él deje de ser pastorado. El pastorado es un llamado de Dios y tiene que ocuparlo a quien Dios haya llamado. La iglesia tiene que ponerse en oración, ¿verdad?, ante Dios, para que Dios ponga el mismo sentir de quién es el que tiene que ocupar ese lugar. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que hacer, pero hoy en día es lo que no se hace. Y les estamos haciendo un terrible mal. Los pastores que están haciendo un terrible mal. Porque Santiago lo dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrean mayor que condenación.
Si yo pongo a alguien que no ha sido llamado al ministerio y lo pongo en el ministerio, lo estoy condenando. Porque si esa persona empieza a hablar herejías, no solo la destrucción va a venir sobre él, sino va a venir sobre otra gente. Entonces por eso tenemos que poner cuidado, por amor inclusive a nuestros propios hijos. No debemos de lanzarlos al ministerio si no están siendo llamados. Tenemos que tener la seguridad de ser llamados. Entonces la iglesia tiene que orar. Fíjense que cuando el Espíritu Santo le habla a la iglesia, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Estaba orando. La iglesia estaba en oración y en ese momento el Espíritu Santo les habló y les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Verdad? Entonces eso, hermano, debe de ser siempre la función. ¿Amén? Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 y 16, por favor. 1:15 y 16. Gálatas 1:15, 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida por carne y sangre. Fíjense, aquí está como más explicado, ¿verdad? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde dónde? Desde el vientre de su madre. ¿Desde dónde lo apartó Dios? Desde el vientre. Dios sabía lo que iba a hacer Pablo. Después, cuando iba a crecer, cómo iba a perseguir, cómo iba a matar a sus hijos, cómo los iba a encerrar, los iba a soltar. Dios lo sabía, pero sin embargo, Dios decidió desde el vientre de la madre de Pablo escogerlo. Dice, y me llamó, ¿por qué? Por su gracia, no por ningún mérito mío, sino solo por su gracia. Y no solo me llamó, sino le plació revelarme a su Hijo. Le plació revelarme a su Hijo en mí para que yo lo predicase a los gentiles. Fíjense, ¿cómo vino la salvación a Pablo? Porque Dios le reveló a Cristo. En este caso Cristo se le manifestó, ¿verdad? En persona. Y verdad, cuando iba camino a Damasco respirando toda esa maldad, dice que de repente un resplandor lo tumbó del caballo, ¿verdad? Le quitó todo ese odio y esa soberbia y esa altivez con un flachazo de su gloria, ¿verdad? ¡Pum! Lo tumba y dice: Saulo, le dice el Señor, ¿con qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pero fíjense la actitud de Pablo cuando lo tumba del caballo. La jactancia, la soberbia y el odio de Pablo quedan tumbados. Porque ¿qué es lo que Pablo dice inmediatamente? ¿Quién eres, Señor? Ya desde ahí está. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense a Pablo en ese momento, en su mente lo que pasó. Porque Pablo, el odio que tenía hacia los cristianos, porque creía que era una herejía hacia el Dios verdadero, y por eso los perseguía, quería exterminar esa herejía, porque estaban dañando al verdadero Dios, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, se le aparece y Pablo dice: lo que yo estaba persiguiendo era la verdad. Imagínense el choque que tuvieron ahí en su mente con, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Es que él era apasionado. Tumbada su soberbia, tumbada su altivez, tumbada su orgullo, ya dijo: Señor, me equivoqué, estoy mal, ¿qué quieres que haga? Ya. Pero Dios ya lo tenía destinado para ese ministerio, ¿verdad? Entonces, se refiere, te voy a hacer una pregunta. Sí. Se refiere a gentiles. ¿A gentiles se refiere a gentiles? Pero es que la Biblia habla de judíos, los gentiles son los que no son judíos. Aunque no eran judíos de nacimiento y profesar judaísmo. Había muchos pueblos
dentro del mismo territorio, lugar, había que no eran judíos, o sea, no eran judaísmo, no creían. No eran judíos, pero que usaban algo, creían. Sí, que tenían sus otras creencias, ¿no? Otros dioses, y da como nombre general gentiles, judíos y gentiles, o eran judíos o eran gentiles. Fíjate que yo tenía un mal concepto, yo pensé que gentiles era aquel que no creía en Jesús. No, pero en esa época era por región, era geográfico la división. Así es. En aquel tiempo, recuerden lo que dijo Jesús, la salvación viene de los judíos. La revelación que Dios había marcado en el Antiguo Testamento era a través de los judíos. Los judíos tenían la verdad, porque a ellos se les reveló el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, de ellos viene el detalle. Entonces, por eso había esa división de judíos gentiles. O sea, el judío era el pueblo de Dios, o como dice el hermano, el que se hacía prosélito, que entraba dentro del judaísmo y cumplía los ritos de la ley para hacerse. Aunque no fuera nacido ahí. Aunque no fuera nacido ahí, tenemos el caso. Perdón. Sí, se consideraban judíos. El caso, tenemos a Rahab, la ramera de Jericó, que fue incluida dentro del pueblo de Dios. A tal grado fue incluida que está dentro de la genealogía de Jesús. Me desvío un poquito para que, bueno, no me entra una duda sobre esto mismo. Cuando hablamos de los fariseos, ¿también es por una división geográfica? No, fariseo es algo teológico. O sea, los fariseos eran judíos estudiados en la palabra de Dios, era un ramo del judaísmo. O sea, los fariseos eran judíos con otro rango. Eran como los que enseñaban la palabra, maestros de la palabra. Los fariseos. Estaban los fariseos, los saduceos y los herodianos. Eran rangos de cuestión, los herodianos más política, cuestión política, y los saduceos y fariseos cuestión religiosa. Los fariseos, por ejemplo, tenían muy estricto lo de la ley, por eso Jesús les llamó hipócritas. Ni siquiera ustedes pueden llevar por un dedo lo que tienen y quieren que la gente lo lleve. Entonces, esos eran los fariseos, pero ellos creían en la resurrección. Los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, fue una división que hubo entre ellos mismos, fariseos, saduceos, escribas, los que eran los que escribían los manuscritos y todo eso, los que hacían las copias eran los escribanos, ¿verdad? Y los herodianos que apoyaban a Roma, un tipo como fariseos pero que apoyaban a Roma. Entonces, por eso se hace esa división cuando veamos fariseos, saduceos, escribas y herodianos. Era una comunidad judía que se rebelaron a ellos, todos ellos se rebelaban entre sí. Los celotes era un grupo contrario a Roma totalmente. Y fíjense la gracia de Dios. Dios llama a Mateo para ser apóstol, discípulo de él. ¿Qué era Mateo? Un publicano, un recaudador de impuestos de Roma. Y llama a Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Pero llama, ¿qué era? ¿Qué? Un celote. O sea, a alguien que estaba en contra del gobierno de Roma. Dios. Además que se trataban las lecturas delante de las palabras de Jesús, los fariseos. Entonces fíjense, agarra un celote, o sea, dos bandos contrarios, agarra uno de uno. No hay distinción política, no hay distinción de raza, no hay distinción de detalle. Dios se robó a uno de cada uno. Sí. ¿Los gentiles? No, los gentiles, Los que no creían no eran ni de la raza de judíos ni confesaban el judaísmo. El gentil hoy en día sería, si lo queremos plasmar así, aunque no es correcto, pero si lo queremos plasmar así, el gentil es todo aquel que no es cristiano, decimos así.
todo aquel que no es de Cristo, por decirlo así. Trasládenlo a ese tiempo que no existía la iglesia todavía. La iglesia viene en Cristo. Es como legalmente las iglesias son reconocidas como los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. ¿Sí? Es lo que tú decías, ¿no? Los que creen en los judíos son iglesias no cristianas. La división vendría siendo eso. Pero es un comparativo que, o sea, acá ¿eres judío o no lo eres? Eres gentil. O sea, sí, sí, sí. ¿Sí? Actualmente serían cristianos, católicos. Cristianos y no cristianos. Ahora, fíjense, ya vimos que el llamado al ministerio es por gracia. La salvación también es por gracia. Efesios capítulo 2, versos 7, 8 y 9. Capítulo 2, versos 7, 8 y 9. Los Efesios. ¿Efesios qué? Capítulo 2, 7 a 9. Efesios 2, de 7 a 9. Sí. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es. Dice, ¿cómo dice? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia. Y Pablo les clama, o sea, como diciendo, hey, escuchen esto, ustedes, ¿por qué? Por gracia sois salvos. O sea, otra vez, no piensen ni por un momento que es un mérito de ustedes. Es solo por gracia, por medio de la fe. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Dios me salvó porque yo ayudo a la gente, ¿verdad? Dios me salvó porque yo soy buena gente. Dios me salvó porque yo ayudo a mis papás. No tiene nada que ver con eso. Claramente Pablo dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Verdad? Hechos capítulo 11, versos 21 al 23. Hechos capítulo 11, versos 21 al 23. ¿Hechos qué? 11. 11. Hechos 11. 21 al 23. 21 al 23 dice. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Escucha que en Antioquía la gente está recibiendo a Jesucristo. Envía a Bernabé para ver qué está pasando allá. Va Bernabé. ¿Y qué dice que vio? ¿Qué vio Bernabé? ¿Qué dice el versículo 23? ¿Qué vio Bernabé? La gracia de Dios. ¿Cómo la vio? ¿Cómo se mostró? Cuando llegó vio la gracia de Dios. ¿Qué vio? A la gente convertida realmente. A la gente gozosa, convencida de lo que estaban, de lo que vino la cara con gozoso, ¿no? O sea, vio cómo la gente con hambre de la palabra, con amor de Dios, ¿verdad? O sea, transformada. Vio la gracia de Dios. ¿Y qué hizo Bernabé? ¿Qué dice que hizo después que vio la gracia de Dios? ¿De qué? Se regocijó, se alegró, ¿verdad? Le produjo un gozo extremo el ver que Dios estaba salvando a la gente, ¿verdad?
Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos produce ese regocijo cuando vemos a una persona que ha aceptado a Cristo? Debe de producirse un regocijo. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Hay fiesta, los ángeles hacen fiesta. Yo creo que entonan alabanzas a niveles increíbles, en tonos increíbles. Los mejores tenores, los mejores barítonos, los mejores sopranos están ahí. Y entonces entonan alabanzas tremendas a Dios. ¿Por qué? Porque un pecador que se arrepiente. Entonces cuando nosotros llegamos y vemos a alguien que se arrepintió, imagínense a Bernabé llegando y viendo a toda esa multitud convertida, se regocijó. Y eso es fruto de que el Espíritu Santo está en uno. Yo no me puedo regocijar de ver que alguien está alabando y que alguien se convirtió si no me ha sido convertido. Una vez yo oí a alguien, a un padre, decirle a su hijo que era drogadicto. Él empezaba a conocer el Evangelio, deja las drogas, y su padre le dijo: te prefiero drogadicto a cristiano. Imagínense, de ese calibre, ¿no? Entonces, en verdad, alguien que ama el Evangelio, ve a alguien convertirse, ve esa devoción y esa pasión en las personas, debe producir en nosotros un regocijo, un gozo, ¿verdad? Hechos capítulo 15, verso 11. Hechos 15, 11. Hechos 15, 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús, ¿va? Otra vez, por la gracia del Señor Jesús. Por esa gracia, no me voy a adelantar, pero vamos a verlo más en los versículos anteriores, lo voy a recalcar con este. Hechos capítulo 18, verso 27. Hechos 18, 27. Hechos 18, 27 dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fue de gran provecho a los que, ¿quiénes? A los que por la gracia habían creído. A los que por la gracia habían creído. Entonces, cuando estamos hablando de Hechos 15, 11, me voy a regresar porque no me acuerdo dónde puse el otro texto, pero dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Por qué dice seremos? No dice somos, porque hay dos cosas que tenemos que definir. Una, que ya somos salvos, pero el seremos está hablando de nuestra redención, de cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto nos está hablando de una salvación segura, no de una salvación dependiente de uno, sino de una salvación ya consumada. Por eso dice aquí que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No dice quizás seamos salvos. Pero hermanos, esfuércense, porque si no, no llegas. Si no es por la gracia de Él, seremos salvos. Entonces seguimos. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24. Capítulo 3, verso 23 y 24. 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces queda claro, la salvación es por gracia. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante, pero ahorita. Por la gracia también, hermanos, no solo somos salvos. Nosotros, cuando Dios sobre nosotros creemos en Jesucristo, ¿verdad? Nacemos de nuevo, pero de ahí viene un proceso que se llama santificación. Dios nos va depurando de todo lo mal que hay en nosotros. Ese proceso de santificación no es por obras tampoco, es por gracia. ¿Sí? Hechos capítulo 20, verso 32.
Sí, es por gracia. Hechos capítulo 20, verso 32. Hechos capítulo 20, verso 32. Capítulo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gloria, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Sí, sobreedificaros es irnos construyendo, ¿ah? Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13, por favor. Capítulo 2, verso 12 y 13. Capítulo 12, Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13. 2, 12 y 13. 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces fíjense ahí, Pablo nos exhorta y nos dice: ocúpense, hermanos. Por eso les decía, no es que dejemos de hacerlo, tenemos que hacer, tenemos que orar, tenemos que estudiar las escrituras, debemos de esforzarnos en eso, debemos de esforzarnos en la oración, en el estudio de la escritura y en la comunión con los hermanos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos a hacerlo. Eso sería como la congregación, como congregarnos, estudiar las escrituras juntos y personalmente, ¿sí? En casa. Por ejemplo, entonces dice Pablo, ocúpense de su salvación, no preocúpense de la salvación, eso es diferente, eso no, es ocúpate de ella, ¿verdad? Con temor y temblor, porque ya vimos que Dios es justo y que Dios es santo. Pero tengan entendido esto, no es lo que tú hagas o dejes de hacer, es lo que Dios está haciendo en ti. Porque dice, porque Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Sí? Por su buena voluntad. ¿Okay? Entonces el proceso de santificación es una obra de gracia de Dios, que la obra a través de nosotros, a través de ¿qué? Del estudio de la palabra y de su Espíritu Santo. La gracia es contraria totalmente a las obras. La gracia es contraria totalmente a las obras. Romanos capítulo 4, verso 4. Romanos capítulo 4, verso 4. Romanos 4:4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Está. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú estás haciendo algo por querer ganarte algo de Dios, déjame decirte algo. Es como si le debieras al banco 80,000 millones de euros y tú dices, yo voy a hacer una buena obra, le voy a pagar 20 pesos al banco. Ya hice una buena obra, pero tu deuda es interminable, ¿verdad? Entonces el banco te va a decir, no me has pagado nada, esos 20 pesos no simbolizan nada contra la deuda que tienes. Entonces cuando yo quiero hacer algo por obrar, por querer justificarme, por querer ganar algo de Dios, Dios dice, es así, si quieres hacerlo, entiende que tienes una deuda enorme conmigo. Tienes que entender que es solo por gracia. Es cuando Jesús pone la parábola, y bueno, esto no lo traía ahorita, Dios me lo trajo. Cuando Jesús pone la parábola, ¿verdad? De ese hombre que le debía a su amo, ¿verdad? De ese siervo que le debía a su amo un dinero, y el amo, pero le debía una cantidad grande, y el amo se mueve a misericordia y le perdona la deuda. Pero ese va con otro que le debía una bicoca,
Y dice que lo agarró y hasta lo metía en agua, págame lo que debes, y págame, y fue y lo llevó ante los judiciales y se lo llevaron los judiciales, ¿no? Y dice que la gente que lo vio, los conciervos que vieron fueron y le dijeron al amo, oye, mira lo que hizo esto. ¿Y qué hizo el amo? Lo mandó a llamar y le dijo, siervo malo, yo te perdoné una deuda que no podías pagar en toda tu miserable vida y tú no pudiste perdonarle esa deuda a su amigo. O sea, yo te perdoné 80,000 millones de euros y él te debía 1,000 pesos y por 1,000 pesos me mandaste a la cárcel. ¿Sabes qué? Ahora me pagas lo que me debes. ¿Sabes qué? Bórrenle, que lo perdoné y ahora métanlo a la cárcel y no sale hasta que me pague lo que me debe. Ahí Dios nos está haciendo ver que cuando nosotros queremos obtener algo por Dios, por nuestras obras, Dios te dice, me debes mucho, no tienes con qué pagar. Entiende, lo voy a plasmar así, entiende tu miseria, tu pobreza y tu deuda, y que es solo por mi gracia que te estoy perdonando. No quieras venir con obras a mí, porque no sirve. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Si tú quieres obrar ante Dios para ganarte algo, no tienes. Diferente cuando obras por agradecimiento a Él. Claro. Son dos cosas diferentes. Por amor. Así es. Haces una buena obra, pero no por ganarte el favor de Dios. Así es. Como a veces hoy en día dicen, no, ya dije que voy a evitar hacer ese tipo de detalles, pero a veces como dicen, no, dale a Dios, porque Él te va a dar. No, así nos Dios. Dios no es un mercenario, ni un comerciante, que si tú le das, Él te manda. Dios no es así, no hay algo en la Escritura, y aquí lo está diciendo Pablo, ¿no? Si tú obras, diciendo, Dios, ahí te mando, para que me envíes, Dios te dice, pues envíame mucho más, porque ni siquiera los intereses alcanzas con esto, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Cuando yo quiero ganarme algo de Dios por mí, quizá el que me conteste no sea Dios, quizá me conteste no. Y diga, sí, ahí te va, para que sigas. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Si algo Dios nos tiene, es por su gracia. Si yo tengo algo de Dios, es por su gracia. Si yo tengo un trabajo, es por su gracia. Si yo tengo una fuente de ingresos, es por su gracia. Si yo tengo una familia, es por su gracia. ¿No? Si yo hoy tengo que comer, es por su gracia. ¿No? Si yo hoy tengo salud, es por su gracia. Si yo... ¿Mande? Así es. Se fue celoso y arrepiente. Muy bien, gracias. Ya lo está diciendo también. Entonces no queramos, hermanos, ganarnos un favor de Dios por medio de nuestras obras. Si vamos a hacer algo a Dios, hagámoslo por gratitud. Por gratitud, por amor. Porque tú me has dado, simplemente no porque quiera más que merece. Quiera más que merece. Señor, ¿qué es? Como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres? ¿No? Dice Romanos capítulo 11, verso 6. Ahí está más explicado todavía cómo la gracia se opone a las obras. Capítulo 11, verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Creo que no has explicado nada. Sí, Pablo lo está diciendo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, si tú le quieres añadir obras, entonces ya no es gracia. ¿Verdad? Así de simple. O sea, si tú quieres hacer algo, ya no es gracia. Es que el orgullo de la humanidad es que quiere hacer algo para ganarse la salvación. Ese es el problema de la humanidad más fuerte. Quiere hacer algo para ganarse la salvación. Y Dios dice,
La deuda que tienes es enorme, no la puedes hacer, tienes que reconocer. Por eso Jesús siempre decía, arrepentíos y crean en el Evangelio. O sea, entiendan su miseria espiritual. No, va más abajo que miseria, ¿qué está por debajo de miseria? Por abajo de miseria, ¿qué es miseria? Se me fue pobreza, miseria, lo que sigue, tu ruina, ¿no? Ruina, pongámoslo, tu ruina espiritual, que estás devastado. Reconoce eso y véame a mí, que soy tu salvación. Eso es la verdad del Evangelio. Mientras yo no reconozca mi ruina espiritual, no voy a reconocer de qué me está salvando Cristo. Puedo reconocer que Dios me ama, pero primero tengo que reconocer que estoy tronado, que estoy muerto, acabado, fulminado espiritualmente. Como cuando se nos acaba el dinero totalmente y nos vienen los banqueros y todo lo demás, y cómo andamos presionados, desesperados y todo, y ahora qué hago, y clamamos, ay, ayuda. Así sucede. Necesito ver que estoy arruinado totalmente espiritualmente y clamar ayuda a aquel que me la puede dar, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces la gracia es totalmente eso de Dios. Los dones también son por gracia. Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el profeta úsese, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y después describe más dones, pero fíjense lo que dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Hermanos, es por gracia que recibimos los dones, y Dios decide a quién le da, cuánto nos da y cómo nos da. Eso sí, ningún hijo de Dios hay que no tenga al menos un don. Porque eso sí, Dios da dones porque son parte del cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos una función que hacer. Algunos a lo mejor somos la vesícula, yo creo que a lo mejor soy uno de ellos. Pero tenemos una función, todos tenemos una función en Cristo, todos tenemos un don. Y ni el que tiene 5 o 6 dones es mayor que el que tiene uno. Todos somos igual de esenciales, porque repito, si entendemos que nos es dado por gracia, entonces no puedo creerme si tengo 5 dones y aquel hermano nada más tiene uno, ¿verdad? Ah, el pobrecito, yo soy 5. Por el sentido de Dios. Yo soy el brazo derecho de Dios, ¿verdad? No, Dios no tiene hijos consentidos. Dios a todos nos trata. Y si le da a uno un don, Él sabe por qué le da un don, ¿verdad? Pero ese don, si Él lo lleva bien, pues lo va a compensar igual que el que tiene 5, ¿verdad? Y hablo de allá en el cielo. Entonces nosotros tenemos que ver que por la gracia de Dios nos son concedidos los dones. Entonces, ¿qué podemos captarnos? Si la salvación no es consentida por gracia, el ministerio, o si Dios nos llama un ministerio, es por gracia. Los dones es por gracia. La santificación es por gracia. Solo podemos adorar a Dios por este atributo. Que por gracia estamos donde estamos. Por gracia puedes estar escuchando la palabra de Dios. Esto es gracia. Esto es gracia. Decía alguien ahí, la gente aunque inconversa vaya a una iglesia donde se predique bien la palabra de Dios, es una gracia de Dios para esa persona, porque está recibiendo la oportunidad de oír la palabra de Dios. Entonces, esa es una gracia de Dios, ¿verdad? Y decía que les iba a explicar Tito 2:11, dice que la salvación, la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. ¿De qué hablaba ahí Pablo? De Cristo. Cristo fue la manifestación de la gracia de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es la manifestación de la gracia de Dios para salvación. A los gentiles eso es a lo que se está refiriendo Tito 2:11. ¿Verdad? Podemos, igual que como vimos en los otros, orando bajo este atributo de Dios, solicitando su gracia,
su misericordia. Y un claro ejemplo es Moisés, ¿verdad? En Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versos 12 al 17. Éxodo 33, del verso 12 al 17. 33, Del 12 al 17. del 12 al 17 dice: Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué será? ¿Cómo Moisés habla de la gracia de Dios? Señor, si ha hallado gracia en tus ojos, como me has dicho que ha hallado gracia, Señor, ayúdame en esto. Señor, si ha hallado gracia en tus ojos, haz que este pueblo, Señor, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. ¿Cómo apela a la gracia de Dios? ¿Verdad? Nosotros, hermanos, mediante este estudio hemos encontrado que hemos hallado gracia delante de Dios. Si Dios nos está permitiendo ahorita oír su palabra, es que hemos hallado una gracia delante de Dios y podemos apelar a esa gracia. Decirle: Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, ayúdame a entender más esto. Ayúdame a ser parte de ese pueblo fiel, verdadero. Señor, si he hallado gracia delante de ti. Y vemos cómo Dios le contestaba inmediatamente a Moisés. Ahí vemos las respuestas, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, la gracia de Dios es ese favor inmerecido que Dios nos da solo porque a Él le place, por su amor dado a nosotros. Somos salvos por gracia. Por eso una de las cuestiones de la reforma era solo la gracia, ¿verdad? Solo la gracia, solo la fe, solo la gracia, solo la escritura. Pero una de las 5 solas era solo la gracia. O sea, no hay que añadirle nada. Somos salvos por gracia. Y aferrarnos a esa gracia. Y si alguien siente que no ha nacido de nuevo, y si alguien siente, pues aférrese a esa gracia de Dios y clame a esa gracia de Dios y dile: Señor, si he hallado gracia delante de ti, revélame a tu Hijo. Necesitamos orar y apelar a esa gracia de Dios también por nuestras luchas con nuestra carne, nuestras luchas con nuestros sentimientos, nuestros egos, todos nuestros detalles que tenemos, ¿verdad? Tenemos que orar a Dios y decir: Señor, si he hallado gracia, entonces ayúdame en mis debilidades, ¿verdad? Amén. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Nada, algo que quieran comentar. Señor Luis Antonio, ¿todo bien? ¿Sí? Francisco, ¿todo? ¿Mari? ¿Sí? ¿Todo? Víctor, yo no entendía mucho lo de la gracia. Gloria a Dios. Eso es lo que Él nos va revelando ahí. Hay mucho más que ahondar, ¿no?, en cuanto a la gracia de Dios. Pero tratamos de más adelante, si Dios nos lo permite, ya explayarlo en su totalidad, ¿verdad? Si no, nos vamos aquí nos van a correr. Pero la gracia de Dios, créanme que es un concepto. Cuando yo escuché la frase donde dice poder ser recibir y poder ser daréis, yo no entendía exactamente a qué se refiere. O sea, si esa
entendía que Dios me daba algo y por eso lo tenía yo que dar, pero no era mío. No entendía en base al pensamiento por otro lado. Es como, tú crees que tú haces un servicio a una persona y no eres instrumento. Y cuando empiezas a darte cuenta que eres instrumento, empiezas a dar más servicio, empiezas a tener la oportunidad de más y más. Y como vas dándote cuenta que eres instrumento de Dios, te vas a dar cuenta que vas a tener la oportunidad de a más gente y a más gente y a más gente y todo. Y cuando tú lo haces como algo tuyo, yo te ayudo, ¿sí? Pero cuando dices y reconoces que no eres tú el que estás ayudando, sino es Dios a través de ti, vas a ayudar a uno, a dos, a más, a tres, a cuatro. Sin esperar algo a cambio. Sí, y reconociendo que no eres tú. No somos nosotros, sí. Que no eres tú. Te vas a topar con gente que te lo va a decir, o sea, te va a reconocer que es Dios el que lo está haciendo a través de ti. Eso, allí es cuando con la respuesta. Amén. Amén, gracias. Pues, ¿algo más que quieran comentar? ¿Algo más que quieran decir? ¿No? ¿Alguien quiere orar para despedir? Pues entonces despedimos en la oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender un poco más de tu gracia, Señor. No sabemos que nos falta entender mucho más y clamamos por eso a tu gracia, Señor. En tu gracia permítenos conocer más de tu gracia, Señor. En tu gracia, Señor, permítenos revelarnos más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque a través de Él y por Él y en Él son todas tus bendiciones, Señor. Y si nosotros podemos entender la magnitud de la gracia que hay en Cristo Jesús, podremos, Señor, crecer más espiritualmente, podemos madurar más espiritualmente, podemos vencer más las tentaciones, podemos gozar más de tu presencia y del amor tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra, Señor, esto que has hablado en nuestros corazones, Señor, caiga en buena tierra y produzca al 60, al 70 y al 100 por uno, Señor. Que no venga el enemigo y quite esa semilla del corazón, Señor. Permítenos meditar en esta semana, Señor, de aquí hasta el otro jueves. Señor, permítenos meditar en tu gracia, día a día meditar en tu gracia, Señor. Que podamos, Señor, masticarla, meditarla, saborearla, Señor, esta semana y poder así, Señor, que tú profundices más en nosotros esta grande maravilla, grande bendición que es tu gracia, Señor, sobre nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, y permite que todo orgullo, todo egoísmo, toda soberbia, Señor, toda carnalidad sea aplastada por tu gracia, Señor. Porque al entender que todo es por tu gracia, no hay nada de orgullo, no hay soberbia, Señor, no hay nada, Señor. Permítenos crecer en Cristo Jesús, Señor. Y permítenos conocer más de ti, permítenos vivirte más, Señor. No solo adquirir conocimiento, sino también adquirir sabiduría y adquirir, Señor, experiencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite que crezcamos y seamos fortalecidos en Cristo Jesús. Señor, que nuestra vida esté cada día más compenetrada en Cristo Jesús. Padre, te pido que podamos algún día decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que no haya ninguna sombra de temor si morimos, que no haya ni una sombra de temor, Señor, por esa plena seguridad que hay el que está en Cristo verá tu gloria al partir de aquí, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Guarda la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelo, te agradezco, Señor, que estén aquí y que estén, Señor, viniendo con un corazón lleno de amor, de paz. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te pido que los bendigas, que los sustentes, que les sigas llenando de tu amor, de tu gracia, que les sigas revelando tu palabra, Señor, y que ellos sean de bendición uno para con otros y yo también pueda ser bendición para con ellos y ellos para conmigo, Señor, y podamos, Señor, nutrirnos mutuamente en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por la participación, gracias por todo el amor que se mostró de aquí, Señor, porque esto ha sido fruto tuyo, Señor. Te doy gracias, Señor, bendícenos
Y Señor, y en cada momento, Señor, tú nos fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.